Bien, buenos días. Mi nombre es Mari Carmen Gómez. Estoy en el área de soporte de los sistemas Compact y especialista en el sistema de nóminas. La razón por la cual los reunimos el día de hoy es para que ustedes conozcan las características que tiene la nueva versión, que muy probablemente ya la tienen instalada, que es la 18.13. Esta 18.13 sale porque siguen modificando la parte de lo que es el Infonavit. Si ustedes asistieron en la sesión anterior, nosotros veíamos la versión 18.11 del sistema de nóminas, donde les explicábamos que habían publicado el 21 de febrero en el diario oficial modificaciones en cuanto a lo que eran los préstamos de vivienda. Los principales cambios que publicaron, entonces los principales cambios que publicaron el 29 o en febrero, pues era que el Infonavit volvió a construir casas, que las casas que construía pues podrían ser rentadas por los trabajadores, y el artículo 29 nos lo modificaron. Nos decía, cuando se trata de la obligación de hacer descuentos, a que se refiere a la fracción 3, no se suspenderá por ausencias, incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Y pues de esa fecha empezamos a trabajar con las versiones que fueron saliendo, donde ya estaba aplicando estas modificaciones, metíamos nuestras faltas, nuestras incapacidades, y los cálculos de las cuotas de los trabajadores, pues veíamos que se calculaban ya enteras, ¿verdad? Si habían faltas o si habían incapacidades, pues el sistema seguía esa modificación, pues los cálculos iban íntegros, ¿vale? De ahí que muchas empresas pues empezaron a generar conceptos de percepción como préstamos a los trabajadores, porque si no el recibo pues podría quedar en ceros o en rojo, ¿vale? Entonces, en la versión 18.11 nosotros veíamos estos ejemplos. En la cuota anterior, el trabajador, si tenía faltas, como en este caso, tres faltas, los días del periodo eran 15, y los días que iba a considerar el sistema para el cálculo del Infonavit iban a ser sobre 12 días. A partir de la versión 18.11, pues el sistema, aún a pesar de que el trabajador traía sus 3 faltotas, pues el cálculo del Infonavit lo hace con 15 días. El efecto en los pesos, pues aquí lo vemos, o sea, con la anterior versión, que es la 770, la 18 y la 1721, me supongo que ya todos actualizaron el sistema. Si traen versiones 17, es necesario que suban a las 18, ¿vale? Por eso hago referencia. Si traen las 18 para atrás, seguramente los cálculos vienen con este efecto, ¿no? Sobre 12 días son 774, sobre 15 días, que es a partir de la 18, 967 pesotes el descuento del trabajador, es decir, empezaba a hacer sus cálculos conforme lo que salió publicado en el mes de febrero. Sale la versión 18.13 porque en el pasado marzo el Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda publicó en su página una actualización en los criterios normativos de recaudación fiscal para incluir el criterio 01-2025 relativo a la aplicación a la reforma del artículo 29, penúltimo del párrafo del Infonavit, publicado el 21 de febrero en el Diario Oficial. Conforme a ese párrafo, los empleadores de trabajadores acreditados deben descontar
del salario a estos el monto de la amortización del crédito Infonavit. También durante las faltas injustificadas o periodos de incapacidad que sufren los colaboradores. Sin embargo, al no existir pago de salario, cómo es que se va a efectuar esa disminución del préstamo de los chambeadores. Para orientar al sector patronal y derechohabiente sobre la aplicación de esta disposición, el Infonavit publicó en su página de Internet el criterio 01-2025 que indica lo siguiente: descuentos por ausencias o incapacidades. Los descuentos en los salarios de los trabajadores destinados al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Infonavit no se suspenderán por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social. El cálculo del monto a descontar, los trabajadores ajustarán el cálculo del monto a descontar en los salarios de los trabajadores para que no se reduzca proporcionalmente a los días no trabajados debido a ausencias o incapacidades. El monto del descuento debe corresponder a lo indicado en el aviso para la retención de descuentos, ya sea que esté expresado en pesos o cuota fija en veces salario mínimo. Y tercero, límite de descuento. En ningún caso el patrón debe realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador o la cantidad que resulte de lo previsto por el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, es el 20% del salario del acreditado, y el empleador no tiene ninguna obligación con respecto a la cantidad que no pueda ser descontada por causa de las ausencias o incapacidades, de tal manera que si el ingreso del empleado impide que se efectúe el descuento del empleador, no tendrá que pagarlo. Realmente la versión 1813 sale por ese tercer párrafo, ¿vale? En ningún caso el patrón debe realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador, y de tal manera que si el ingreso del empleado impide que se efectúe el descuento, el empleador no tendrá que pagarlo, ¿va? Entonces, por eso, por este párrafo, pues es que salió la versión 1813. Por último, el Infonavit indica que está en proceso de determinar un plazo para que los empleadores puedan implementar de manera adecuada la disposición que se comentó. Los patrones deberán realizar los ajustes a sus sistemas y procesos para determinar, realizar y enterar en términos de la legislación aplicable los descuentos a los salarios de sus trabajadores que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto, para aplicar esta disposición a partir del pago de salarios correspondientes del cuarto bimestre del 2025, es decir, el que se presenta de julio a agosto, a más tardar el 17 de septiembre. Entonces, ¿qué representa esto? Cuando les instalaron lo que es la versión 1813, empezamos a ver que el sistema en el cálculo de la nómina nos daba algunos conceptos adicionales en tono gris, es decir, estaban en especie. De ahí que nos empezaron a hacer algunas llamadas que hacían, ¿no? Yo les decía, bueno, esos conceptos, si te causan problemas, ve a la parametrización del catálogo de conceptos y quítale la palomita de imprimir. No los podemos suspender de cálculo, pero sí que salgan impresos en el recibo del chambeador para que no estés dando explicaciones. La idea es que se les explicara qué es lo que traía esta versión 1813. Entonces, durante la operación que tuvimos con la versión 1811, inclusive ahorita con la 1813, porque a lo mejor no entendíamos por qué había salido esa versión, ustedes estaban enterados que había salido porque seguían moviendo el Infonavit, pero no que representaba el que yo actualizara el sistema.
Cuando estuvimos trabajando después de la 18, lo que era la parte del Infonavit, pues se presentaban varios escenarios, ¿no? Habían sobres recibos donde la disminución de la percepción final del trabajador al final del periodo, con lo que el trabajador recibirá un ingreso neto para cubrir el monto de la deuda, pues podría ser que no alcanzara el total de los ingresos del trabajador para cubrir esa deuda, y era cuando nosotros le dábamos el préstamo para que pudiéramos timbrar ese recibo y de alguna manera simular que se le estaba descontando el préstamo al chambeador, ¿no? Entonces, ese fue, yo creo que la mayoría de los escenarios que tuvimos. El dinero que o la lanita que salía en el sobre recibo no alcanzaba a cubrir el préstamo o el descuento del préstamo Infonavit del trabajador. Y si traía alguna percepción, pues teníamos que dar importancia de descuento, porque en un sobre recibo no solamente descuentas Infonavit, puedes descontar Fonacot, puedes estar descontando préstamos de la empresa, préstamos si manejas fondo de ahorro, los préstamos fondo de ahorro, préstamos con intereses del fondo de ahorro, más pensiones, más el préstamo del Infonavit. Entonces, pues nos ponen a quienes hacemos la nómina en aprietos. ¿A qué le doy prioridad si el hombre se incapacitó o si el hombre faltó? ¿A qué le doy prioridad a esos conceptos para que podamos dejar un recibo en cero y poder hacer esos descuentos, ¿no? Entonces, el sistema, con la versión 18.13, ustedes van a ver que en el menú del IMSS Infonavit va a traer una nueva opción que se llama configuración del cálculo del Infonavit. Cuando nosotros entramos aquí, nos muestra este diálogo el sistema y nos hace 3 preguntas, ¿vale? De esas 3 preguntas va a ser la forma en la que va a estar trabajando los descuentos de los créditos en los trabajadores. La primera es, ¿deseas aplicar la reforma del Infonavit? ¿Sí o no? No, no quiero aplicarla. Entonces seguimos trabajando como versiones anteriores, ¿no? De las 18 hacia atrás, 17, 21, 17, 16, ¿vale? Entonces sigue considerando el descuento del Infonavit sobre días trabajados, ¿vale? Si yo le digo que sí, entonces hasta ahí el sistema viene trabajando los descuentos del Infonavit, no considerando las faltas ni las incapacidades, es decir, él va a estar descontando aunque el recibo salga en negativo, ¿vale? Pero de acuerdo a los criterios que publicaron, colocan estas opciones en la parte de abajo, ¿vale? Donde nos dice, si un recibo tiene negativo, ajustar las deducciones para dejar el neto en cero. Si yo le pongo que sí, entonces en la parte de abajo, en este botoncito, yo le voy a dar un clic y en inmediato lo que va a hacer el sistema es darme esta ventana. Y esta ventana lo que va a hacer es, o me va a permitir hacer, es el que yo le defina la prelación de los conceptos, es decir, la importancia o el orden en el que quiero que el sistema considere los descuentos. Si el empleado tiene 1,000 pesos y yo le quiero descontar un préstamo empresa de 200, un Fonacot de 100 pesos y el Infonavit son 3,000 pesos, yo le voy a decir cuál va a ser el orden en descuento. O sea, si yo le digo, pues primero pone el Infonavit, le va a descontar los 100 pesitos completos. Si yo le digo después, pone el préstamo empresa, le va a descontar sus 300 pesitos. Después van a quedar 200 pesos.
Entonces, esos 200 pesos se los va a descontar como Infonavit, ¿vale? Estos criterios que nos publicaron, pues lo que pretenden es que nosotros descontemos cantidades al préstamo o abonos al préstamo, lo que alcance, porque ya el patrón ya le dijeron que no puede no puede él estar aportando por el trabajador, ¿vale? Entonces, vas a descontarle lo que le alcance a dejar un recibo en cero. Y por eso en la parametrización, pues te da estas dos opciones, ¿vale? Si un recibo tiene neto negativo, deseas ajustar las deducciones para dejar el neto en cero. Sí, entonces entras al botón de configurar la prelación de descuentos, es decir, el orden o la importancia que le vas a dar para poder hacer los descuentos a los trabajadores. La siguiente opción nos dice realizar ajuste de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodos del mismo mes. Pues los descuentos que nosotros podemos hacer referente a lo que es el Infonavit o ajustar, por ley solamente los ajustes se hacen de manera mensual, ¿vale? Por eso aquí pues nos están preguntando lo que en la primera quincena no se alcanzó a descontar, entonces en la segunda quieres que te descuente la diferencia que se dejó de descontar. Si yo le digo que sí, pues el sistema justo es lo que va a hacer. Ejemplo, me voy a adelantar un poquito y ahorita regresamos a algunas láminas. Ejemplo, en la primera quincena a esta trabajadora, pues vean, los días pagados solamente fueron 4. ¿Por qué? Pues pudo haber tenido incapacidad, pudo haber tenido faltas. El asunto es que se le están pagando solamente 4 días. Si nosotros vemos del lado derecho las deducciones, nosotros vemos que trae un préstamo Fonacot, trae un préstamo empresa, ¿vale? Y trae un préstamo Infonavit sobre cuota fija. Ojo, estas modificaciones que hizo el Infonavit solamente se aplican para los préstamos de tipo cuota fija o las veces salario mínimo que eran antes o ahora son factor de descuento. Solamente en esos dos tipos de préstamos se va a aplicar estas modificaciones que están haciendo al Infonavit, porque así salió publicado, solamente a estos dos tipos de descuento. Quiere decir que los que traen, los pocos que traen porcentaje, a ellos no se les va a aplicar las modificaciones del Infonavit, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo ver que esta chambeadora pues trae un préstamo Infonavit de 4,230 pesos. Y el sistema lo que hizo, de acuerdo a la relación de conceptos que yo establecí en esta empresa, es que descontó completo el préstamo Fonacot, descontó el préstamo empresa completo y lo que alcanzó a descontarle para llegar al neto cero, en la parte de acá abajo yo tengo un neto a pagar de cero, fueron 503 pesos. Si yo hago el cálculo del préstamo de esta chica, que son los 4,230, es un bimestre de 62 días, porque es julio, agosto. Julio trae 31 y agosto trae 31, entonces son 62 días. Al bimestre yo necesito descontarle 8,460 pesos. Estos 8,660, 460 pesos, el descuento diario lo divido entre 62, el descuento diario es de 132.35. Para poder determinar lo que se le va a descontar cada periodo, depende de los días que trae el periodo que estoy calculando en el bimestre actual, ¿vale? Entonces, como esto es julio y esto es agosto, entonces la primera quincena de julio son
15 y este debería de ser el descuento que se le debería de estar aplicando, ¿vale? Pero el sistema solamente está aplicando 503.12 porque para llegar al neto cero es la cantidad que alcanzó a descontar, ¿vale? Pero si nosotros observamos, en la parte de abajo traigo el concepto 179, que es Infonavit cuota fija correspondiente, porque esto, el préstamo que él tiene sobre cuota fija. Si yo tuviera acá sobre factor de descuento, entonces el concepto que aparece abajo es otro. En lugar de decir Infonavit CF, va a decir FD, que es factor de descuento. Recuerden que solamente a esos dos tipos de préstamos se les va a estar aplicando lo que dice los criterios que publicaron del Infonavit. Entonces, pero yo puedo observar este recibo. Lo que está aplicando el sistema son 503, que es lo que alcanzó a descontar. Y en la parte de abajo, en el concepto que está en gris, recuerden que todos los conceptos que en nuestro recibo aparecen en tono gris son conceptos que están marcados en especie y solamente son de consulta, ¿vale? O estadísticos. No me va a estar afectando el neto del trabajador, no porque yo lo vea aquí, me está descontando doble vez u otra cantidad del sistema, mientras mis conceptos estén en gris, solamente son informativos, ¿vale? Si yo no quiero que este concepto salga impreso, entonces yo puedo ir al catálogo de conceptos y le quito la palomita de impreso, pero no puedo quitarle la palomita de el automático global porque ese concepto se tiene que estar calculando, ¿vale? Entonces, esto es lo que le debía de haber descontado y si nosotros vemos la hoja de cálculo, pues sí, efectivamente son los 2,047,77, pero solamente le está descontando 503. Entonces, en la primera quincena, mi recibo va a quedar así, ¿vale? Si yo veo el recibo de la segunda quincena, pues aquí sí ya trabajo los 15 días, ¿vale? Le está descontando lo que le corresponde del segundo periodo. El segundo periodo son 16 días. Entonces, el diario por el 16 me va a dar los 2,183 pesitos a descontarle como préstamo del fondo, del Infonavit, ¿vale? Pero si yo observo el recibo en la parte de abajo, resulta que el sistema me está descontando lo que no le descontó en la primera quincena, ¿vale? Que son los 1,543 pesos. Si yo me voy a la configuración, lo que está haciendo en la segunda quincena es esta tercera pregunta que nos hacen en la configuración del Infonavit. Realizar ajustes de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodos del mismo mes. Si yo le digo que sí, entonces el sistema pues me va a decir, bueno, esto fue lo que se le descontó, ¿verdad? Esto es lo que se le debió de haber descontado. Entonces, en la segunda, me va a poner un concepto que es adeudo Infonavit, el tipo de préstamo que tenemos, que es cuota fija, mes, de tanto. Si yo veo los cálculos del Infonavit, se le debió de haber descontado los 2,046,77 la primera quincena. Se le descontó 513. Entonces, en la segunda está descontando 1,543,65. Si yo sumo estos dos, este más este, son los 2,047 que yo tengo acá arriba, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el sistema es que esos 1,543 los va a poner como ajuste. ¿Por qué? Porque en la parametrización yo le dije, sí, hazle el ajuste, ¿vale? ¿Y qué va a descontar
pues va a descontar en el concepto normal lo que le corresponde de la segunda quincena, los 2,183.23, que son los que yo estoy viendo aquí. ¿Va? Entonces, si ustedes ven en los recibos estos conceptos, pues es porque el sistema ya está aplicando los criterios que fueron publicados en marzo del Infonavit. Derivado de esto, pues obviamente sacaron el SUA 367 antes del 28 de agosto, me parece, lo publicaron, porque nosotros veíamos, a ver, regresando a esta lámina, decía, los patrones deberán realizar los ajustes a sus sistemas y procesos para determinar, realizar y enterar los términos de la legislación aplicable, los descuentos a los salarios de sus trabajadores que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto, ¿no? Para aplicar esta disposición a partir del pago de salarios correspondientes será al cuarto bimestre. Y esto lo publicaron en mayo, el 15 de mayo, la fecha que iban a definir para que se empezara a trabajar según los criterios que publicó el Infonavit, ¿vale? De aquí que podemos deducir lo siguiente. No se suspende el descuento por faltas o incapacidades. Alguien tiene abierto su micrófono, lo pueden cerrar, por favor. Entonces, el criterio que publicó el Infonavit me dice, no se suspende descuento por faltas o incapacidades. Realizar descuento hasta el monto que alcance a ser cubierto con el salario pagado en ese periodo. En caso de que el salario no sea suficiente, no existirá una cantidad pendiente de descuento contra salarios de meses posteriores, meses. Entonces quiere decir que yo puedo hacer el ajuste mensual. Si son semanales, tengo 4 semanas para poder hacer esos ajustes, ¿vale? Pero no puedo trasladar la deuda de un mes referente a otro mes. Y luego dice, reporta a través del SUA el monto de descuento que alcanzaste a cubrir en el mes. De ahí que sacaron la versión 367 del SUA. Y ahorita vamos a ver cómo viene. Considera la prelación de los descuentos, es decir, el orden, para que tú puedas definir qué importancia va a tener el descuento del Infonavit en el orden de los descuentos que el trabajador tiene. Lo anterior aplica en el pago del cuarto bimestre, fecha límite de pago que es el 17 de septiembre, ¿vale? Si nosotros nos vamos más adelante, Compact nos dice, debido a la situación de la prelación de los conceptos, tuvimos una junta con el Infonavit y en conjunto llegamos a la conclusión, el sistema viene considerado inicialmente o configurado, la prelación de los conceptos es que la prioridad siempre van a ser los descuentos legales. Primero va a ser el IMSS, el ISR. Después los judiciales, como es la pensión alimenticia. Y luego entonces sí las voluntarias, ¿verdad? Que viene el Infonavit, Fonacot, préstamos, caja de ahorro, descuento de intereses, todos los descuentos habidos y por haber. En ese orden se les va, sugirieron que se diera la prelación de los conceptos, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues finalmente quien decide cuál va a ser la importancia de los conceptos, pues van a ser ustedes. A lo mejor tienen gente del área fiscal en donde ustedes pueden consultar cuál sería la prelación de los conceptos. Este cuadro es el que sugirió
Infonavit llegaron en común acuerdo junto con Compaq para que el sistema pues inicialmente viniera así configurado, pero recuerden que ustedes pues pueden modificar el orden de esos descuentos entrando a la prelación. Vamos a ver cómo viene el sistema. La opción que trae pues es esta en Infonavit, configuración del cálculo del Infonavit. Si yo le doy aquí un clic, bueno, yo ya le había modificado así. La configuración que traen inicialmente es en las dos preguntas, la segunda y la tercera es como no, ¿vale? Ustedes van a venir a ponerle si desean que el recibo, cuando el recibo tenga un negativo, pues ajuste a llegar a un negativo 0, ¿no? Y realizar los descuentos, los ajustes en el siguiente mes, sí, pero inicialmente la configuración viene en no. Ustedes tienen que venir a ponerle sí. Y cuando le dan sí, aquí vamos a entrar a la prelación de los conceptos. Aquí yo le puedo dar la importancia, ¿vale? De acuerdo al cuadrito que vimos, que decía, pues vienen los legales y ISR, después vienen lo que son las pensiones alimenticias y luego entonces los otros descuentos y ahí se considera el Infonavit, Fonacot y préstamos, ¿no? ¿Cómo es que yo le voy a dar el orden? Es de arriba hacia abajo. Entonces yo aquí veo que tengo efectivamente el IMSS, tengo los descuentos del ISR por ajustes, por lo que sea, ¿vale? Si yo digo, ay, no, la aportación voluntaria del SAR, pues sorry, ¿no? Le doy un clic y lo voy bajando con las flechitas a colocarlo en el orden que yo deseo sea considerado en la prelación. Cuando el trabajador, pues tenga faltas y no alcance sus tantos descuentos, ¿no? Para no generar cantidades en rojo, ¿vale? Pues que acá abajo yo tengo el préstamo caja de ahorro, pues sí lo voy a subir, ¿vale? Pero esto es a consideración de ustedes, recuerden, ahí tienen que checarlo con el fiscalista. El asunto es que con estas flechitas tú marcas el concepto, lo subes o lo bajas de acuerdo a al orden que debe de considerar el sistema para hacer esos descuentos. ¿A qué le va a dar más importancia? O sea, tiene 100 pesos, ¿cómo, qué va a descontar primero? Pues el IMSS al 100%. Obviamente esos descuentos que tú pones arriba del Infonavit, pues van a entrar al 100%. Ya si quedan 5 pesos se van a ir como concepto de descuento del Infonavit, ¿vale? Entonces, una vez que tú defines la prelación de los descuentos, pues entonces los guardo y a partir de ahí, pues el sistema va a empezar a hacer los descuentos. Si yo abro la prenómina, aquí está el caso de esta, no sé, una de las dos chicas o a las dos chicas les puse, no, estos descuentos. Aquí está el caso, ¿no? Le está descontando lo que quedó anteriormente como deuda pendiente. Si yo voy a la configuración y yo aquí le digo, no, ¿sabes qué? No le hagas ajustes, pobre, que se recupere, para que tenga que gastar fin de año. Entonces, finalmente el Infonavit nos da chance de poner lo que le alcanzamos a descontar. Entonces, aquí ya me quita el concepto de ajuste, porque yo le dije que no, ¿vale? Ahora, se supone que sale el SUA, ¿vale? La nueva versión del SUA. Y la nueva versión del SUA, cuando tú calculas los pagos, trae esta opción que dice retención insuficiente. Es cuando tú le das clic, lo que va a hacer es, te va a dar este cuadro donde te va a listar todos los trabajadores que traen préstamos Infonavit, la amortización que se le debió de haber retenido y esta columna que se llama amortización ajustada, yo ahí voy a poderle teclear lo que le
alcancé a descontar. ¿Me acepta ceros? Sí me acepta ceros porque yo le puedo decir que no le pude descontar, ¿vale? Lo que nos dice cuando nosotros alimentamos esto, nos aparece un cuadro posterior que nos dice que debemos de guardar la información porque igual y nos pueden decir, a ver, nos pueden pedir cuentas, ¿no? A ver, ¿cómo que no le descontaste el chambeador? ¿Por qué razones? Ah, pues mira, yo tengo esta incapacidad, o mira, me faltó, estas son mis tarjetas de checado, no checó, porque se puede dar el caso de que me pida el Infonavit la razón del por qué no le desconté, ¿vale? Entonces, pues yo creo que debemos de tener cuidado de aquí en Adela en cuanto a las tarjetas de checado, ¿verdad? Porque si te falta y no le vamos a descontar nada, porque sí te permite meter el cero aquí, pues muy seguramente en algún momento nos van a pedir la justificación, ¿vale? Si yo calculo los pagos antes de meter esas deducciones del Infonavit, ejemplo, en esta chambeadora, me dice que de Esmeralda, su amortización debió de haber sido de 8,015 pesos, ¿vale? Pero cuando yo meto en el SUA las cantidades que le alcancé a descontar o que no le desconté, la cédula de cálculo aquí me dice, me marca lo que yo tecleé a mano, en el caso de haber tecleado cantidades, me las pone aquí con asteriscos para indicar que estas fueron tecleadas a mano, que no se le descontó lo que se le debía de haber descontado. Ejemplo, aquí traía los 4,000 pesitos, ¿vale? Y se le debió de haber descontado 8,015 en el caso de Esmeralda, pero cuando alimentamos el SUA se le puso un cero y pues bueno, son 8,000 más los 15 pesitos de 8,000 del bimestre más los 15 pesitos del seguro, por eso son 8,015. Yo le puse ceros, entonces pues me lo pone aquí en ceros con sus dos asteriscos, o sea, no se le pudo descontar nada y en este caso son 3,300 por mes, por dos serían 6,600, nada más le alcancé a descontar 4,000 pesos. Entonces, todos estos descuentos que nosotros estamos tecleando en el SUA, pues van a aparecer con sus asterisquitos marcados, que son descuentos que no se llevaron a cabo al 100% y se tecleó la cantidad en el SUA, ¿vale? Entonces, ¿pero qué está pasando con el SUA? La nueva versión del SUA liberada por el IMSS a través de su portal web fue puesta a disposición de los patrones con el objetivo de facilitar la correcta determinación de las contribuciones en materia de vivienda. Sin embargo, ha presentado diversas fallas técnicas que están generando preocupación entre los empleadores. Entre los errores reportados, pues destacan que el mensaje de error al restaurar un respaldo, o sea, no puedes restaurar, no permite generar la línea de pago del sistema de pago referenciado desde el SUA. A pesar de ingresar manualmente los montos descontados del empleado en los créditos, pues los está ignorando, ¿vale? ¿Qué hacer si tienes estas inconsistencias? Estos problemas, para resolverlos o para tratar de resolverlos, se recomienda a los empleadores comprobar que la versión del SUA que tienes es la 367 o que generes la línea de pago desde el CIPARI, ¿vale? En caso de tratar de manifestar una retención insuficiente, revisar que en la ventana de ajuste de amortización se muestre el total del importe calculado automáticamente por el SUA, como la cuantía ingresada, es decir, como los importes que ingresaste por cada chambeador. Al generar las cédulas de determinación, asegurarse que el valor corresponde a la amortización del crédito de vivienda que coincida conforme
a lo que tú estás ingresando manualmente. Aquí el consejo que me dieron, porque yo ya lo viví, porque no podía sacar la línea de pago, es que me dijeron, bueno, ¿cuándo bajaste el SUA? Hoy pues tiene como 15 días que lo bajé. Me dijeron, vuélvelo a bajar porque sustituyeron el instalador. Entonces lo bajé y de tantos errorcitos que me estaba botando, nada más me dejó uno, ¿no? No me da la línea de captura. Entonces, pues todavía no publican nada, falta de aquí al 17. Entonces pues se los hago de su conocimiento por si se encuentran en estas situaciones o empiecen a probar su SUA, ¿vale? Este, para los que no han actualizado, es necesario que actualicen sus sistemas. Actualmente tenemos la versión 8.13 y está por salir otra que la tenemos en revisión. El hecho de modificar este tipo de trabajo con el Infonavit nos afecta en varios reportes. Nos afecta en las conciliaciones, ¿verdad? Que podemos hacer mensuales o bimestrales de lo que el SUA trae con el sistema. Nos afecta en la conexión en línea del SUA. Y varios reportes que nosotros pues tenemos aquí, ¿vale? Entonces todos estos se están actualizando y por eso va a salir una versión próximamente. Entonces ya depende de ustedes si se actualizan para los que no han actualizado a la versión 8.13 ya, ¿vale? Finalmente ahorita tú ya calculaste el bimestre julio y agosto, ¿va? Y vienen trabajando porque muchas empresas lo que hicieron fue darles préstamo a los chambeadores para estárselos descontando, para poder pagar su préstamo completo en el Info. Lo que sí es que yo creo que vamos a empezar a trabajar con esta forma, pues el siguiente bimestre, lo que es septiembre, octubre. Entonces, probable sale la siguiente semana, probable, porque no sabemos, depende ahí de desarrollo, la nueva versión. Entonces, o se pueden esperar, pues bien o mal, a lo mejor ya hicieron sus cálculos, ya les dieron el préstamo al chambeador para descontarle, y se pueden esperar a que salga la nueva versión y los que ya actualizaron o recientemente han actualizado a la versión 8.13, pues estén al pendiente de la nueva versión que va a salir y o ya se les estará avisando, ¿vale? No sé si tengan algún comentario al referente, alguna duda eh, sobre la versión. Pueden abrir su micrófono. Hola Mari, buenos días. Hola Ale, buenos días. Yo tengo una duda. Es que, ¿qué crees? Que justo caemos en ese supuesto que comentas, pero fue en el mes de agosto. Entonces todavía no salía todo esto. Y tenemos un trabajador que precisamente en esa quincena el pago fue cero porque estuvo de incapacidad todo el mes, pero tiene su crédito Infonavit. Entonces, digamos que nosotros vamos a pagar el bimestre completo, bueno, más bien ya pagamos el bimestre completo de julio-agosto de la amortización de ese trabajador. El problema es que a él solamente se le descontó una quincena de agosto. Me falta la segunda quincena de agosto. Entonces, siguiendo lo que comentabas, ese descuento tiene que ser en la parte de préstamo empresa, ¿verdad? Híjole, yo te puedo decir que, pues que sí, ¿verdad? Pero ahí ya depende de las políticas que tú estés aplicando y que hayas quedado en común acuerdo con el chambeador, ¿vale? Mm, sí, sí se quedó Porque, que se le iba a hacer el descuento, o sea que digamos que se le iba como a prestar y en cuanto él otra vez regresara a sus actividades, pues se le iba a descontar. Entonces, en el rubro del CFDI
sí sería recomendable que se viera en la parte de préstamo a empresa, ¿verdad? Pues sí, pues sí, pues sí, Ok. porque de lo contrario se debía de haber visto los conceptos de ajuste, que sí, que no, que sí quiero que ajuste, como se los expliqué, ¿no? Sí, Porque, sabes, es cuestión más fiscal ahí la decisión, ¿no? Pero si em, tú ya quedaste en papel con el trabajador de que los préstamos no descontados, la empresa los va a aportar a cambio de algún descuento, ¿verdad? En papel me refiero a que por escrito se lo hiciste en conocimiento, pues hay que empezar a descontárselos como préstamos, ¿no? ok. Y estaba viendo mi versión del Domipac y creo que yo tengo la 18.1.1. Creo que ya voy a tener una renovación del sistema el 20, vence mi licencia. Entonces, ¿me recomendarías de una vez renovar mi licencia y todo junto para que ya quede en el 18.1.3? Yo sí te ¿O recomiendo. primero renuevo la 18.1.3 y después toda mi licencia? Mira, la siguiente versión que va a salir, vamos a suponer que la saquen en una semana, en lo que se prueba y dejamos de que salgan errores, si es que trae errores, este, en 15 días tú estarías actualizando la última versión, ¿vale? Ok. Sí, O 20 días. Entonces ahí ya tú calculale porque este bimestre que iniciamos es el que nos preocupa, porque como quiera que sea, los anteriores ya los trabajaste así, ¿no? Que bueno, sí, el plazo que nos dieron para ajustar todos los sistemas, pues fue en el bimestre julio-agosto que se presenta el 17 de septiembre, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que el siguiente bimestre sí o sí tienes que estarlo trabajando así. ok. Sí, entonces yo creo que primero actualizo la 18.1.3 porque ves que yo tengo mi nómina adelantada. Ujú. Entonces creo que también en septiembre ese mismo trabajador va a seguir con incapacidad. Entonces, Y yo creo que entonces te busco o busco a Violeta para ver si podemos agendar una llamada para la actualización. así es, Ale, Muchas ¿vale? gracias, María. No de que, Adriana Pérez, Hola, ¿qué tal, Mari? Buenos días. hola. A mí me genera una duda. Con la parte de las retenciones del Infonavit, entiendo que la reforma justamente indicaba que se tenía que pagar la amortización completa. Sin embargo, en el SUA nos mostraste que existe la posibilidad, en aquellos casos que no alcanzamos a descontar, de no pagar completo por temas de incapacidad o ausencias. Entonces ahí me generó como conflicto. ¿Es correcto que no paguemos completas las cuotas o cuándo podría aplicar esa modificación que aparece en el SUA? Esa modifica, bueno, ok, sí es O correcto ese porque, check. ajá, sí es correcto, pues porque salieron los criterios del Infonavit publicados, ¿no? Ahí te dieron la pauta pues es que el empleador, en ningún caso el patrón debe realizar el descuento mayor al salario pagado al trabajador o la cantidad que resulte de lo previsto en el artículo 97 del trabajador, es decir, el 20% cuando son salarios mínimos, máximos del descuento, ¿no? Y el empleador no tiene ninguna obligación, ¿qué es esto? Ninguna obligación respecto a la cantidad que no se pueda descontar por ausencias, incapacidades, ¿no? Esto es lo que nos da la pauta al empleador o al al empresario de hacerse cargo de las cuotas no descontadas del chambeador. Y de ahí que sale el SUA 367. Entonces aquí, Adriana, tienes que actualizar tu SUA 367 porque el 367, aquí yo ya lo tengo, pues cuando tú haces el cálculo, ya traes aquí la opción de retención insuficiente, ¿vale? Entonces tú Pero al esto darle no se... clic, ya te aparecen los préstamos y tú puedes teclear las cantidades que alcanzaste a retenerle al chambeador. Pero lo que nos dice, cuando tú marcas esa opción,
te dice que todo tu soporte del por qué tú no le alcanzaste a descontar las cantidades completas al chambeador, lo tienes que guardar, porque probablemente en algún momento corras la suerte de que te requieran para poder justificar el por qué no le descontaste al chambeador, ¿vale? O sea, tienes que actualizar tu SUA. Yo te recomiendo, si los que ya actualizaron lo hicieron luego que salió el SUA, salió más o menos hace como 15 días, esa versión que es la 367. Si lo hiciste hace 15 días, vuélvelo a bajar y reinstálalo, porque trae problemas. Sigue trayendo problemas, pero menos problemas, ¿va? Por lo menos te genera el cálculo y ya lo que te dicen, bueno, la línea de pago, pues bájala del CIPARI, ¿no? Porque tiene problemas, o espérate de aquí al 17 para ver si sacan algo, porque hasta ayer yo no vi que publicaran algo, porque yo me la pasé busque, porque igual en una empresa me pidieron que les checara lo del SUA, y pues no hay nada, ¿no? Lo que sí es que hay quejas de que no les está generando. Ahora sí, que tanto me escucharon. Sí Este, quedó hasta donde hay quejas. bueno, sí, hay quejas en el SUA, pues, de todos los problemas que están encontrando con esa versión, pero no hay respuesta de retroalimentación, ¿ves? De que el INS publique y diga, no, pues haz esto, o no, nada. Ese es el asunto. O nos esperamos de aquí antes del 17 para llegar al pago, ¿verdad? Y para quienes han trabajado, porque ya hay gente que ha estado actualizando su versión del nóminas a la 8.13, por lo menos agosto, sí, ya empezaron a trabajar con esa versión, ¿vale? Mario, ¿me podrías decir, habías levantado la mano, tienes la mano levantada, contador? Sí, buenas tardes, contadora. Hola, contador, dígame. Hola, ¿qué tal? Miren, yo tengo una duda. Actualmente cuando se meten faltas a través del SUA en nuestra nómina, generalmente lo que hace IMSS Infonavit es mandar una opinión negativa. ¿Por qué? Porque las faltas pues no las tiene registrado él. Nos queda claro a todos que a través de una aclaración ya me cambian la opinión, o puedo aclarar esa opinión negativa porque fue a través de faltas. Si nosotros generamos o aplicamos ahorita el criterio normativo que ellos mismos publicaron, ¿creen que suceda lo mismo, que me manden mis opiniones negativas y que las tenga que aclarar? ¿O saben si han podido hablar sobre esto o si no va a haber afectación en la opinión que tengo? Te van a seguir pidiendo aclaraciones, porque el mismo SUA, cuando tú tecleas las cantidades y le das a aceptar, te dice que guardes todo tu documentación o soporte del por qué no le has retenido al chambeador, porque te van a pedir aclaración en un momento, ¿ves? O sea que van a seguir igual. Yo no sé por qué, digo, si el Seguro Social ya tiene acceso a lo que timbramos, ¿cómo no le sirve de soporte que inclusive lo que tú le estás pagando en el XML, estás reportando faltas? Pues para mí es la justificación idónea, ¿no? Ahí está su recibo, ahí velo. Si tú ya tienes acceso, el SAT ya te deja accesar a ver los XML, ¿verdad? Pues haz una cruza para que veas que lo que yo le estoy descontando es lo que se timbró y no hay más, pero no, o sea, lo siguen haciendo. Exactamente. Entonces vamos a poder aplicar el criterio que ellos publicaron, pero sí seguramente nos va a emitir una opinión negativa y hay que aclararla, ¿verdad? Así es, así De es. acuerdo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Pedrita, digo, Adriana, no sé si te quedó claro, o sea, tienes que
actualizar el sistema y actualizar el SUA. Más bien mi versión Eva enfocada en que yo entiendo que la reforma va encaminada a que pagues completas las cuotas con independencia de que si tenga incapacidad o no. Pero después en el SUA tú nos marcas que si no le pude retener completo, pues puedo no pagar completo. Esa fue la parte que a mí me generó como Ok. controversia. Es que mira, en febrero efectivamente salió la publicación donde nos decían, pues eso, ¿no? Que cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos que se refiere en la fracción 3, no se suspenderá por ausencias e incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Hasta ahí nos quedamos en febrero, ¿vale? Y de ahí nos decía que, sorry, si faltó, si se incapacitó, yo le tengo que descontar la lanita, ¿no? Y de ahí el revuelo donde muchas empresas pues empezaron a ampararse, como sobre todo los que tienen una plantilla enorme de trabajadores y que están en el área, pues son operativos, ¿no? Porque la gente te falta, este, seguido, se incapacita, y entonces las empresas decían, ¿cómo me voy a hacer cargo de descontarles y de yo pagarte si el hombre no vino a trabajar y no le puedo descontar, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Salió la versión 1811 de nóminas que hacía esos cálculos. En marzo sale estos criterios, esta publicación en su página del Infonavit, el 14 de marzo, donde decía criterios normativos para la recaudación fiscal, y viene pues esto que te leí hace rato, ¿no? Dice, en ningún caso el patrón debe de realizar descuentos y que no se debe de hacer cargo de esos descuentos que no pudo realizarle al trabajador. Y ahí mismo, en esos criterios que salieron un mes después, pues nos daban la pauta de que se tenían que modificar los sistemas y procesos para determinar y enterar en términos de la legislación todos los descuentos que nosotros generamos. De ahí que salió esta nueva versión del 367. O sea, inicialmente sí teníamos esa cuestión de que sí o sí teníamos que descontarle, pero ya después nos dijeron que no. Y de ahí que salió esa versión del SUA, y en el SUA ya te da opción de poder modificar las cantidades retenidas. El SUA te da por una parte las cantidades, este cuadro que yo tengo aquí, déjenme, lo voy a ampliar. Cuando tú le das clic en retención insuficiente, aparece este cuadrito que yo tengo aquí, que se llama ajuste a su amortización. Te da el listado de chambeadores que tienen préstamos, cuánto debió de haber sido la amortización, y te da chance de que tú teclees en cada uno lo que le pudiste retener, perdón. En el caso de Esmeralda, aquí yo le puse un 0 y el 0 me lo aceptó. O sea, no le retuve porque la chambeadora estuvo 15 días incapacitada. 0. A Susana faltó y nada más le pude retener de esos 5,000 y algo, 4,000 pesotes. Pero cuando tú le das a aplicar, aquí te aparece un cuadro adicional que es el que les decía. Debes de guardar todo lo que soporte el no haberle descontado completo al chambeador, porque te podemos pedir aclaraciones, ¿no? Entonces, es eso, sí o sí tienes que actualizar tu SUA y puedes trabajar esto, claro, claro. Si tú dices, no, yo les voy a descontar y quiero pagar todo completo porque a lo mejor tengo 20 trabajadores y no me quiero meter en problemas con el Seguro Social, o con el Infonavit, entonces les descuentas el préstamo y a lo mejor tú se los prestas, ¿verdad? Tú le prestas el dinero, le haces un préstamo para descontarle y se lo vas descontando posteriormente.
¿vale? Maybe eso pudiera seguir haciendo, pero es tu criterio. Tú dices, bueno, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas, le descuento, yo le presto y después se lo descuento. Eso lo puedes seguir haciendo, ¿vale? El asunto es que nos dieron la pauta de no descontarle, pero sí debemos de tener la justificación, las tarjetas, las incapacidades, ¿no? Porque el día que nos pidan, oye, ¿por qué no le alcanzaste a descontar a Juanito? Ah, pues mira, faltó. Y yo le di o pidió un permiso para ausentarse durante 15 días y yo se lo di. O sea, no faltó, pero por permiso. Y por eso se incorpora a trabajar, ¿vale? Pero debes de tener cuidado ahí porque tienes que tener soporte por escrito para que el día que te pidan aclaración, tú tengas con qué aclarar. Porque si no tengo tarjeta donde ellos chequen, es de viva voz, pues bueno, ahí pues vas a tener que ir con el recibo y ver, mira, le di permisos y ver que te acepten esa justificación, ¿no? Que para mí no hay mejor justificación que el XML, ¿verdad? Pero pues no trabajan así los señores, ¿va? ¿Alguien más tiene algún comentario o algo al respecto? Ya Muchas todos, gracias, Mary. no de qué, Adriana. Ya todos habían actualizado su sistema a sí, Pau, DSH. Hola, Mari. Hola. Una pregunta. ¿Ves que apenas se actualizó el sistema? ¿El sistema ya viene configurado como la opción que te dio en el orden en que está la tablita que nos mostraste, correcto? La configuración inicial viene así, mira. Aplicar reforma del Infonavit, sí, ¿va? Ok. Ujú. Y si un recibo tiene negativo, ajustar deducciones para dejar el neto en cero, no. Ok. Ni la de abajo, ¿vale? Que te ajuste, que te haga lo que no se completó en un periodo dentro del mes, te lo No. retenga en el siguiente, pues el ajuste. Esta es la configuración inicial. Sí, no, no. Ok. ¿Vale? Y el orden de los descuentos está con base igual al criterio que te recomiendan. De primero Exacto. IMSS, SR, así, ok. Así es, pero yo sí les pido que lo chequen, porque el orden que nos dan, pues es de acuerdo a la conclusión que llegaron, legales, judiciales, pero donde te vas a pelear verdaderamente y donde está el problema, pues es en el Infonavit, Fonacot, préstamo. ¿A quién le vas a dar preferencia? ¿Al Infonavit o al Fonacot? Claro. ¿No? Pues yo le voy a dar al Fonacot, porque también ahí me Cobran. me cobran, o sea, y ya el Infonavit me está dando la pauta de que sea lo que alcance, ¿no? O no le descuentes, ¿vale? No. Y ahí, por ejemplo, si nada más descuento una parte, ahí no entendí bien. O sea, sí se lo puedo descontar en el siguiente, o sea, por ejemplo, ahorita es septiembre, octubre, el siguiente trimestre, ¿se lo puedo descontar en esos 2 meses o tiene que ser en septiembre? Si entra por los ajustes del mes, ahí nos dicen que no, que inclusive ley te dice que no puedes dejar de un mes a otro mes. Lo anterior aplica espérame, reporta a través del SUA el monto descontado que alcanzas a cubrir en el mes. En caso de que el salario no sea suficiente, no existirá una cantidad pendiente de descuento contra salarios de meses posteriores. ¿Vale? O sea, nos dicen que es por mes. O sea, tiene que ser en septiembre. A lo mejor en la segunda, bueno, yo que cobro cada 15 días, tiene que ser en la segunda de septiembre descontarle lo que no le puedes contar en la primera, ¿correcto? Exacto, exacto. Pero lo que no le puedas descontar en la segunda de septiembre, no lo puedes poner como adeudo en octubre, por decir algo, ¿no? O sea, eso va a quedar, pero ahí
Exacto, exacto. ¿Eso Más que lo voy a cobrar, lo voy a tener que pagar yo como empresa? no, porque tampoco tú te haces cargo ya de el empleador no tiene ninguna obligación con respecto a la cantidad que no pueda ser descontada por causa de las ausencias o incapacidades, de tal manera que si el ingreso del empleado impide que se efectúe descuento, el empleador no tendrá que pagarlo. Ok, está ¿Va? bien. Sí, listo, Mari, muchas gracias. Ok, vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Experiencia que hayan tenido? ¿Ya actualizaron todos sus sistemas? Si no, hay que hacerlo. A ver, Leti, ¿tienes micrófono o mandaste ¿cómo se llama? Mensaje. Ok. Interfaz con el sistema del SUA, ¿te refieres? Interfaz del nóminas con el SUA. A ver, para aquellos que hacen interfaz del SUA del sistema de nóminas al SUA, las interfaces quedan iguales, pero no va a pasar estas cantidades retenidas, no por el momento. Justamente lo estaban pensando ayer que tuvimos una junta con los de la gente de desarrollo, pues dijeron que lo iban a contemplar, el que pudiera mandar esas cantidades que tú retuviste al SUA por vía interfaz. Hoy por hoy sí tienes que teclearlo. O sea, quienes hacen la interfaz al SUA, las interfaces pues quedaron iguales, no se mueven. Tú mandas lo mismo, ¿verdad? Tus bajas, todos tus movimientos de altas incapacidades, te las muestra y las envías al SUA y llegan al SUA, pero no van a irse las cantidades que descontaste del préstamo Infonavit. No con esta versión ni con la que va a salir, apenas lo consideraron y están viéndolo, a ver si en las próximas versiones se hace esa interfaz, porque como el SUA es nuevo, pues apenas lo están examinando, ¿no? Ahorita lo que a ellos les interesaba mucho es empatar reportes, formas de cálculo, cómo lo hacía el SUA, para poder modificar esa parte de interfaz de créditos, ¿vale? ¿A qué te refieres, Leti? Me dices, ahora la interfaz de nóminas con contabilidad es irrecomendable manejar en una cuenta aparte, en la póliza, pero una cuenta aparte los descuentos de del Infonavit. Yo creo híjole, no tendría caso porque finalmente tú vas a pagar lo que estás descontando en nómina y se va a la misma cuenta. Si traes saldo pendiente de descuento del trabajador, cuando se lo descuentes, finalmente se tiene que contabilizar a la misma cuenta para que tú a su vez lo pagues. Pero pues ya depende de ti. Si tú dices, bueno, pues mejor hago una subcuenta que se llame ajustes Infonavit, que son deudas que no se alcanzaron a descontar en el mes. Al final del mes, quiero que se vea reflejado en la balanza, pues estaría bien, ¿no? Ahí ya depende del detalle que tú quieras en el catálogo para ti, qué tanto te serviría en la parte contable, saber qué es lo que aplicaste de ajuste y qué es lo que has descontado normal. O sea, si a ti te sirven los estados financieros, pues sí, vas y le cambias la cuenta al concepto, los conceptos que te está generando en el sistema de nóminas cuando actualizan a la versión. Son 4 conceptos nuevos que nos genera en la versión 18.13, que es adeudo, cuota fija mes,
adeudo, factor de descuento mes, que son los que van a aplicar la acción del descuento pendiente de la, en este caso que fue quincenal, de la quincena pasada. Y estos no están marcados en especie, ¿vale? Y sí se imprimen. Y los otros dos conceptos, el Infonavit cuota fija correspondiente está en especie y se imprime. Si tú ves que te genera problemas con el trabajador porque ya va a ver que en su recibo salen estos dos o otro concepto de Infonavit, pues le quitas a estos solamente la palomita de imprimir para que no tengas la gente ahí formada, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que es la contabilización, tienes 4 conceptos, los que vas a contabilizar van a ser el 177 o 178, ¿vale? Porque van a ser descuentos nuevos, entonces vas a tener que entrar aquí a buscarlos, perdón, entré en en la generación, a la definición del concepto, ¿vale? Deducción, y vas a buscar el 177 y 178, y aquí les vas a poner su cuenta, que finalmente puede ser una subcuenta nueva que tú generes, que se llame ajustes, que ya sabes que son saldos pendientes en el mes, o la mandes a la misma cuenta que mandas los conceptos de préstamos, Infonavit y Fonacot, para que cuando hagas tu póliza, pues se vayan contabilizados. Pero sí es importante que lo consideren, porque hoy por hoy esas cuentas, no, esos conceptos no traen cuenta contable. Y si estoy haciendo interfaz con el sistema contable, pues tengo que alimentarle su cuenta contable. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?